O sea, ¿sí ha habido elementos para poder entonces… Ya hay. Bueno, ¿hay elementos para poder ya entonces encarcelar a alguno de los involucrados? Bueno, eso lo va a determinar la Fiscalía, pero sí hay mucha información, mucha. Pero en ese sentido, en el caso de Emilio Lozoya, ¿cuál es el estatus, presidente? Y obviamente Pues eso ha generado inquietud. Cualquier ciudadano tiene el derecho de acudir a instancias judiciales, pero esto no significa que esté concluido el proceso. Todavía está, les diría, iniciando este proceso. ¿Y si está proporcionando información que a ustedes les vaya dando norte para poder… Pues eso lo sabe la Fiscalía. Bien. Básicamente. Y la última pregunta, presidente, el amparo que logró obtener hace unos días Emilio Lozoya, que le da el beneficio de que no le incauten una de sus propiedades, en este sentido no, digamos, se debilita el asunto de que al tener él este tipo de beneficios, pues le reste interés por proporcionar al gobierno federal información que ubique a las personas involucradas en los casos de corrupción de Odebrecht? No, mire, ya hay una reforma a la Constitución que tiene que ver con la extinción de dominio. Todos esos bienes de procedencia ilícita tienen que pasar a formar parte del patrimonio nacional. Eso es muy claro. No se va a dejar nada sin reparación de daño. También aquí aprovecho a comentar de que el señor de Altos Hornos de México, que se llama Alonso Ancira, presentó también una demanda en contra mía, por la misma situación. Pues está en su derecho, pero tenemos pruebas de que él vendió la planta de fertilizante a un sobreprecio calculado en más de $200 millones. Y tenemos pruebas de la relación estrecha de este señor con los que tomaron la decisión de adquirir esa planta. Entonces, no es un pleito, yo no me peleo con nadie, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios y como presidente de México tengo que cuidar el patrimonio de los mexicanos. Pero en ese sentido, en el caso de Emilio Lozoya, ¿cuál es el estatus, presidente? Y obviamente pues eso ha generado inquietud. Cualquier ciudadano tiene el derecho de acudir a instancias judiciales, pero esto no significa que esté concluido el proceso. Todavía está, les diría, iniciando este proceso. ¿Y si está proporcionando información que a ustedes les vaya dando norte para poder… Pues eso lo sabe la Fiscalía. Yo creo que con lo que ha informado, con lo que dio a conocer, pues es más que suficiente. Hay todavía algunas cosas que faltan, pero nunca se había presentado una denuncia con tanto rigor y señalamiento
puntual de presuntos delitos y de presuntos responsables, porque esto lo tiene que resolver la Fiscalía y el Poder Judicial. Pero presentó muchas pruebas. Yo les comentaba aquí de que me llamó la atención porque tenía posibilidad de comprobarlo, lo del crédito a un periódico. Y en efecto, le pedí al director de Nacional Financiera que me informara. Y lo que dice el señor Lozoya en su denuncia, en este caso, no quiero generalizar, no debo generalizar, es cierto, porque sí existe el crédito. O sea, ¿sí ha habido elementos para poder entonces… Ya hay. Bueno, ¿hay elementos para poder ya entonces encarcelar a alguno de los involucrados? Bueno, eso lo va a determinar la Fiscalía, pero sí hay mucha información. Pues de que dice que lo estoy difamando, porque aquí se menciona el caso en las mañaneras. La verdad que yo he denunciado este caso desde hace muchos años, desde que se firmó. Lo que pasa que hay como amnesia. Desde que se firmó el llamado Pacto por México, acuérdense, ya no se habla de eso. Acuérdense toda la difusión que se dio en los periódicos. Vayan ahí a la hemeroteca sobre el Pacto por México. Entonces ahí se acordó lo de la planta de fertilizante, comprar la planta de fertilizante, que llevaba 15 años sin uso, era una planta chatarra, porque hicieron el acuerdo arriba, entonces pagaron un sobreprecio estimado en $200 millones. Con decirles que fui a la planta, hice un video, ahí está en las redes, en uno de los videos que me hizo una entrevista amplia Epigmenio, aparece también el tema de la planta. Epigmenio Ibarra, un gran periodista, por cierto, muy atacado por todos los oficialistas, bueno, así se les llamaba antes, todos los conservadores corruptos al servicio de los grupos de intereses creados. Entonces, lo atacan muchísimo, porque es de los pocos que nos defiende y de los que ha estado denunciando a quienes abusaron durante el periodo neoliberal, mientras otros guardaban silencio y siguen guardando silencio. Bueno, en ese documental que se llama Esto Soy, ahí hablo de la planta, como también
Nosotros denunciamos, desde luego, lo de Odebrecht, lo de Etileno 21 en su momento, como denunciamos también la guerra de Calderón a la delincuencia por lo que estaba causando. Es más, lo dijimos antes, lo advertimos, denunciamos que la campaña de Peña Nieto se había financiado con dinero excesivo, que estaba demostrado que se había superado el gasto de campaña. ¿Saben qué hizo el INE en ese entonces? Resolvió de que en la campaña de Peña Nieto no se había rebasado el tope de campaña, el tope de gasto, que quienes habían rebasado el tope éramos nosotros. Eso fue lo que resolvieron. Bueno, en su momento, para que no se diga que nos quedamos callados, presentamos denuncia, solicitamos que se anularan las elecciones y el tribunal resolvió que eran legales. No, pues así, ya casi transcriban lo que estoy diciendo, y ese es el escrito que voy a presentar en su momento, si me llaman a declarar. Pero es decir la verdad, pues. No sé, pero lo leí en un medio de que iba a presentar una denuncia en ese sentido. No es un pleito, es que el señor o quien compre esa empresa le devuelva al pueblo los $200 millones para reparar el daño. Eso es todo. Ahora, si está demostrado de que cobraron de más y no quieren reparar el daño, bueno, pues la autoridad competente tiene que resolver sobre este asunto. Gracias, presidente. Pedro Manuel.